Me llamo Elena Vargas, y durante 30 años, mi universo tuvo el aroma de la tierra húmeda de nuestros viñedos al amanecer y el sabor a roble de nuestras barricas al atardecer. Bodegas. Solene no era solo un negocio, era el latido de mi corazón materializado en viñas. Hoteles boutique y botellas que contenían historias. Construí este imperio desde la nada, mano a mano con Ricardo, mi esposo. Él era el sol, el rostro público cuyo carisma vendía nuestros sueños, y yo era la raíz, la estratega que trabajaba en la penumbra para que todo floreciera. Nuestra relación, o eso creía, era una simbiosis perfecta. Le entregué una confianza ciega, una lealtad tan profunda que nunca cuestioné un solo contrato que ponía frente a mí. Para el mundo, éramos el matrimonio perfecto. Para mí, él era el guardián de mi legado, el hombre que me admiraba tanto como yo a él. Mi mayor fortaleza siempre fue mi capacidad de amar sin reservas. Nunca imaginé que esa sería mi ruina. Mi amor incondicional también envolvía a mi hermana menor, Sofía. Siempre la vi como un espíritu libre, un alma artística que necesitaba mi protección para no perderse en el mundo. La mantuve cerca, financiando sus proyectos fallidos y ofreciéndole un lugar de honor en nuestra empresa, convencida de que mi éxito era un escudo para ella. Durante los últimos meses, mientras la enfermedad consumía a mi madre, Ricardo y Sofía se convirtieron en mi ancla. Él manejaba los asuntos de la bodega para que yo no tuviera que soltar la mano de mi madre, y Sofía me ofrecía un hombro sobre el que llorar, siempre presente, siempre solidaria. En medio del dolor más profundo, me sentía inmensamente afortunada por tener un círculo de amor tan sólido. Eran mi refugio, mis protectores, las dos personas en las que confiaba mi vida sin dudarlo un instante. No sabía que, mientras yo lloraba una pérdida, ellos estaban celebrando una victoria que aún no entendía. Creía que el dolor más grande que sentiría en mi vida era el de ver la última chispa de luz abandonar los ojos de mi madre. El peso del luto era una manta física, sofocante, que me obligaba a buscar refugio en la quietud de la biblioteca, lejos de las condolencias vacías y las miradas compasivas. Cada rincón de aquella casona, el corazón de nuestros viñedos, estaba impregnado de sus recuerdos, y yo solo anhelaba un instante para respirar, para sentirla cerca sin el murmullo constante de los presentes. Me dejé caer en un viejo sillón de cuero, cerrando los ojos, buscando su paz en el silencio. Pero no fue silencio lo que encontré. Encontré la prueba de que el ser humano es capaz de cavar abismos de dolor mucho más profundos que la propia muerte. Si esta historia te intriga tanto como a mí me rompió, suscríbete y dime desde qué rincón del mundo nos acompañas hoy. La puerta de la biblioteca estaba entreabierta, una rendija insignificante por la que se colaron dos susurros que destrozaron 30 años de mi vida. Eran las voces de Ricardo y Sofía, mi esposo y mi hermana. Hablaban con una intimidad que me heló la sangre antes de que pudiera procesar las palabras. Y entonces, la frase de Ricardo, pronunciada con una falsa ternura que ahora me revolvía el estómago. No te preocupes, mi amor. Pronto no tendrás que fingir más. Ella es alegre. Tú eres solo tristeza, mi amor. Esas dos palabras, dirigidas a mi hermana, fueron el primer impacto, un golpe sordo y brutal que me dejó sin aire. Me quedé petrificada, con la mano en el pecho, sintiendo cómo el mundo que había construido con tanto esmero se agrietaba bajo mis pies, revelando un vacío oscuro y nauseabundo. La traición no era solo una aventura, era un juicio, una cruel comparación que pretendía anular mi esencia misma en mi momento de mayor vulnerabilidad. El segundo impacto fue aún más devastador, porque no atacaba mi corazón, sino mi alma, mi legado. Ricardo continuó, su voz ahora despojada de cualquier emoción, convertida en el frío metal de la codicia. El plan está en su fase final. Una vez que firme los documentos de reestructuración de activos por el patrimonio de su madre, todo será nuestro. No sospechará nada en su estado. El plan, documentos, patrimonio. Las palabras flotaban en el aire como veneno. De repente, todo cobró un sentido monstruoso.
las carpetas que Ricardo me hacía firmar con urgencia, su insistencia en que no me preocupara por los detalles aburridos, la forma en que Sofía me apartaba de las decisiones de la empresa con la excusa de cuidarme. No era solo una infidelidad, era un golpe de estado, una conspiración meticulosamente orquestada en la sombra de mi confianza ciega, usando mi amor como arma y mi dolor como distracción para robarme el trabajo de toda mi vida. Por un instante, un grito primario se formó en mi garganta. Quise irrumpir en el pasillo, arrancarles las máscaras de mentira y obligarlos a enfrentar la ruina que habían causado. Pero algo me detuvo. En el epicentro de la devastación, en el punto exacto donde mi corazón se partía en dos, nació una calma gélida, una claridad tan afilada como un fragmento de hielo. El dolor no desapareció, se transformó, se solidificó en una resolución inquebrantable. Ellos contaban con mis lágrimas, con mi histeria, con mi colapso emocional. Me veían como una mujer frágil, rota por el duelo, fácil de manipular. Y en ese preciso momento, decidí darles exactamente lo que esperaban ver. Mi vulnerabilidad, la que ellos habían explotado sin piedad, se convertiría en mi mejor disfraz, en el camuflaje perfecto desde el cual lanzaría mi contraataque. La viuda afligida no iba a llorar. La viuda afligida iba a cazar. Me levanté del sillón, recompuse mi expresión y, alisando mi vestido, salí de la biblioteca. Caminé de regreso a la sala principal, donde los dolientes seguían congregados. Mis ojos encontraron a Sofía, y le ofrecí una sonrisa triste antes de abrazarla. Sentí su cuerpo tensarse por un segundo antes de devolverme el abrazo con una falsedad que ahora era palpable. «Gracias por estar aquí, hermanita. No sé qué haría sin ti», susurré cerca de su oído. Luego, me acerqué a Ricardo, tomé su mano y la apreté con delicadeza. «Gracias, mi amor, por encargarte de todo. Eres mi roca». Él me miró con una lástima perfectamente ensayada, sin saber que yo ya no veía a un esposo, sino a un objetivo. Estaba interpretando el papel de mi vida, el de la víctima perfecta. Dejaría que su arrogancia los cegara, que subestimaran mi dolor, mientras yo, en silencio, comenzaba a desmantelar su mundo pieza por pieza, hasta que no quedara nada más que las cenizas de su traición. La cosecha amarga apenas comenzaba. El grito murió en mi garganta antes de nacer, sofocado por una oleada de frío que no era de miedo, sino de propósito. Por un instante fugaz, el dolor fue tan absoluto que amenazó con disolverme, con convertirme en un eco de lamentos en aquella casa llena de susurros falsos. Pero en el epicentro de esa devastación, algo se reconfiguró. La imagen de sus rostros, el de mi esposo y mi hermana, conspirando en la penumbra de mi duelo, no me quebró, me forjó. Comprendí con una claridad aterradora que mis lágrimas, mi histeria, mi colapso, eran parte fundamental de su plan. Contaban con mi fragilidad emocional para ejecutar el golpe final. Y en ese preciso momento, mientras el mundo se desmoronaba, tomé la decisión más importante de mi vida. No les daría la satisfacción. El dolor no sería mi debilidad, sino mi combustible. La mujer rota que esperaban ver se acababa de convertir en la arquitecta de su ruina. Me levanté de aquel sillón de cuero con una lentitud deliberada, cada movimiento una declaración de guerra silenciosa. Alicé las arrugas de mi vestido negro, recompuse mi rostro en una máscara de aflicción perfecta y respiré hondo, no para calmarme, sino para anclar la rabia helada que ahora corría por mis venas. Cada paso de regreso al salón principal fue un ensayo, una preparación para la actuación de mi vida. Ya no veía a los invitados como amigos que ofrecían sus condolencias, sino como un público, un telón de fondo para mi farsa. La viuda desconsolada era ahora un disfraz, una armadura invisible que me permitiría moverme entre ellos sin ser detectada. Ellos me habían subestimado, viéndome como la raíz que nutre pero no se ve. Ahora, esa misma raíz, oculta bajo la tierra, se preparaba para estrangular todo lo que ellos creían haber conquistado. La estrategia no nació de la ira, sino de una lógica glacial. Para destruir a un depredador, debes convertirte en uno mejor.
Mis ojos encontraron a Sofía primero. Su expresión de falsa preocupación se encontró con mi sonrisa de auténtico dolor fingido. Me acerqué y la envolví en un abrazo que debió sentirse como un consuelo, pero que para mí era una evaluación, una forma de medir el pulso de mi enemiga. «Gracias por estar aquí, hermanita», susurré con la voz quebrada que había ensayado en mi mente. «No sé qué haría sin ti». Sentí la sutil rigidez en su cuerpo antes de que se relajara en su papel de hermana solidaria. Luego, me volví hacia Ricardo. Tomé su mano, la que tantas veces había sostenido la mía con un amor que ahora sabía era una mentira, y la apreté con la delicadeza de una esposa devota. «Gracias, mi amor, por encargarte de todo. Eres mi roca». Él me devolvió una mirada de compasión tan bien actuada que casi habría sido admirable, si no fuera porque yo ya estaba viendo el tablero de ajedrez completo, y él era solo el rey arrogante a punto de caer en jaque mate. De vuelta en el centro del salón, rodeada por el murmullo de las condolencias, me sentí más sola y más poderosa que nunca. La decisión estaba tomada. No buscaría una confrontación ruidosa, ni un escándalo emocional que solo les daría munición para declararme inestable. Mi objetivo era la aniquilación silenciosa y metódica. Les permitiría seguir adelante con su plan, confiados en mi ignorancia y mi dolor. Dejaría que se enredaran más y más en su propia red de mentiras y documentos fraudulentos, mientras yo, desde las sombras, reuniría cada prueba, cada correo electrónico, cada transferencia bancaria. No quería simplemente recuperar lo que era mío. Quería desmantelar su mundo pieza por pieza, hasta que no quedara nada más que el eco de su propia codicia. Ellos habían sembrado la traición en el suelo sagrado de mi confianza, y yo me aseguraría de que su cosecha fuera la más amarga de todas. La cacería había comenzado. El luto tiene un ritmo propio, una cadencia de silencios y recuerdos que el mundo exterior respeta. O al menos, eso aparenta. Una vez que el último invitado se fue y las puertas de la casona se cerraron, la casa no se llenó de paz, sino de una tensión palpable, el zumbido silencioso de la conspiración. Mi papel de viuda afligida había terminado su primera función, y ahora, tras el telón de mi supuesta fragilidad, comenzaba la verdadera obra. Me movía por los pasillos como un fantasma con un propósito. Cada objeto, cada fotografía, un recordatorio no de lo que había perdido, sino de lo que estaba a punto de recuperar. Ricardo y Sofía me observaban con una mezcla de lástima y condescendencia, sin saber que cada una de sus miradas compasivas afilaba mi determinación. Ellos creían que la tormenta había pasado. Yo sabía que apenas estaba reuniendo las nubes. La guerra no se declararía con un grito, sino con un susurro en el lugar correcto. Mi primer movimiento no fue hacia un abogado ni hacia la policía, sino hacia el pasado. Necesitaba un aliado cuya lealtad estuviera forjada en el tiempo, no en los contratos. Javier, el director financiero, había sido mi primera contratación 30 años atrás. Un hombre de números y principios inquebrantables que había visto nacer y crecer Bodega Solene desde la primera cepa. Recordaba su escepticismo inicial cuando Ricardo, con su encanto arrollador, proponía expansiones arriesgadas, y mi gratitud cuando Javier me presentaba los datos fríos que a menudo moderaban esos impulsos. Ricardo lo consideraba un dinosaurio, un obstáculo para su visión moderna. Yo lo veía como el guardián de la memoria financiera de mi imperio. Si alguien había notado las grietas en la fachada, era él. Llamarlo era un riesgo calculado. Si me equivocaba, alertaría a Ricardo. Pero mi instinto, esa brújula interna que nunca me había fallado hasta ahora, me decía que la lealtad de Javier era a la bodega, y por ende, a mí. Lo cité en una pequeña cafetería en un pueblo vecino, lejos de los ojos curiosos de nuestro pequeño universo vinícola. Javier llegó con su habitual puntualidad, su rostro marcado por la preocupación genuina por mi duelo. Le permití ofrecer sus condolencias, observando la honestidad en sus ojos antes de lanzarme al abismo. No le hablé de infidelidad. Eso era un veneno personal. Le hablé de negocios, de una inquietud, de una serie de documentos de reestructuración
que Ricardo me instaba a afirmar sin darme tiempo a procesarlos. No lo acusé directamente, simplemente sembré la duda. ¿Has notado algo inusual en los flujos de capital últimamente, Javier? ¿Alguna nueva sociedad de inversión? Vi cómo su expresión cambiaba, la preocupación dando paso a una comprensión sombría. No se sorprendió. Estaba confirmando algo que su propia conciencia ya le había estado susurrando. El dinosaurio había olido el humo mucho antes de que yo viera el fuego. «Señora Elena», dijo, bajando la voz, «hace 6 meses. Ricardo creó un nuevo nivel de acceso administrativo en los servidores, excluyéndome de las cuentas de inversión más recientes. Lo justificó como una medida para agilizar las operaciones con nuevos socios internacionales. He solicitado informes 3 veces. Las 3 veces me ha respondido con evasivas. Cada palabra era un clavo más en el ataúd de mi matrimonio. La traición no era impulsiva, era metódica, planificada. Javier no necesitaba más explicaciones. Su lealtad, forjada en décadas de trabajo hombro a hombro, se activó como un interruptor. Esa misma noche, acordamos nuestro plan. Una auditoría secreta. Usaríamos su antiguo acceso de administrador maestro, una puerta trasera digital que Ricardo, en su arrogancia, nunca consideró que Javier aún conservaría, para entrar en los servidores después de que todos se hubieran ido. La caza de pruebas había comenzado oficialmente, y yo tenía a mi mejor sabueso a mi lado. Esa noche, la bodega se sentía diferente. La familiaridad de sus pasillos oscuros se había transformado en un territorio enemigo. Mientras Javier trabajaba en el teclado de la sala de servidores, con la única luz de la pantalla iluminando su rostro concentrado, yo vigilaba, sintiendo cada crujido del viejo edificio como una amenaza inminente. El silencio era ensordecedor, roto solo por el zumbido de las máquinas y el tecleo furioso de Javier. Era una profanación, una invasión de mi propio santuario, pero era necesaria. Estaba buscando un tumor, y para encontrarlo, tenía que cortar en la carne de mi propia creación. Pasaron horas. La frustración comenzaba a asentarse cuando, de repente, Javier se detuvo. «Aquí está», susurró. En la pantalla, un nombre que nunca había visto. Horizonte Dorado, LLC. Una sociedad fantasma. Y la primera transferencia, realizada hace 1 año, coincidía con la venta de una de nuestras propiedades menos rentables. El dinero nunca había regresado a las arcas de Solene. El descubrimiento de Horizonte Dorado, LLC, fue solo el primer hilo del que tirar. Durante las siguientes noches, desentrañamos una telaraña de engaños que superaba mis peores pesadillas. No se trataba solo de desviar fondos. Ricardo estaba transfiriendo sistemáticamente los activos más valiosos de Bodega Solene. Las patentes de mis vinos más premiados, aquellos que yo misma había creado y perfeccionado, ahora pertenecían legalmente a una de sus empresas fantasma. Las escrituras de las tierras más fértiles, las que mi madre me había legado y que eran el corazón de nuestra producción, estaban siendo reasignadas. Estaba vaciando el imperio desde dentro, dejando solo una cáscara hueca a mi nombre. Cada documento digital era una puñalada, una prueba irrefutable de que, para él, yo no era una socia, sino un obstáculo a ser eliminado. La magnitud de su avaricia era tan vasta, tan completa, que mi dolor se evaporó por completo, reemplazado por un frío y absoluto desprecio. Mientras la auditoría nocturna avanzaba, mi actuación diurna se volvía más crucial. Tenía que interpretar a la viuda abrumada con una convicción digna de un premio. Durante el desayuno, con una voz temblorosa, le mencioné a Ricardo que había hablado con el abogado de mi madre. «Dais que el testamento es más complejo de lo que pensábamos». Mentí, mirando mi taza de café como si contuviera todas las penas del mundo. Quiere revisar todos los activos de la empresa antes de proceder con la herencia. Podría llevar semanas. Observé su rostro con atención. Un microsegundo de pánico cruzó sus ojos antes de que lo enmascarara con una sonrisa comprensiva. «Por supuesto, mi amor. Tómate todo el tiempo que necesites. Lo último que quiero es agobiarte». Pero su mano, al tomar su propia taza, tembló ligeramente.
La primera semilla de la impaciencia había sido plantada. El tiempo, su mayor aliado hasta ahora, comenzaba a volverse en su contra. La presión sobre Ricardo comenzó a manifestarse en pequeñas fisuras. Lo escuchaba caminar de un lado a otro en su estudio por la noche. Sus llamadas telefónicas se volvieron más cortas y tensas. Su arrogancia natural estaba siendo erosionada por la ansiedad. Sabía que cada día de retraso en la firma de esos documentos ponía en peligro su plan maestro. Mi siguiente movimiento fue dirigido a Sofía, el eslabón débil. La encontré en el jardín, fingiendo cuidar las rosas de mi madre. Me senté a su lado, suspirando con cansancio. Estoy tan preocupada, Sofía. Ricardo parece tan estresado. Habla constantemente de socios externos y de la necesidad de mantener las cosas en secreto. A veces siento que ya no confía en la familia. Dirigí mis palabras al aire, no a ella directamente, sabiendo que su envidia y su inseguridad harían el resto. Quería que se preguntara, ¿quiénes son esos socios? ¿Por qué yo no sé nada? ¿Soy realmente su socia o solo una herramienta? El veneno funcionó más rápido de lo que esperaba. Un par de días después, escuché sus voces elevadas desde el estudio de Ricardo. No pude distinguir todas las palabras, pero los fragmentos que llegaron a mí eran música para mis oídos. ¿Por qué no me lo dijiste?, gritaba Sofía. No es de tu incumbencia, respondía Ricardo con frialdad. Me prometiste que seríamos socios igualitarios, replicaba ella, su voz teñida de histeria. Yo pasé por el pasillo, deteniéndome solo un instante para que me vieran. ¿Está todo bien?, pregunté con una inocencia perfectamente calibrada. Se callaron de inmediato. Sus rostros una mezcla de culpa y furia. Solo una discusión de negocios. ¿Elena? No te preocupes, dijo Ricardo, forzando una sonrisa. Pero la grieta entre ellos se había abierto, y yo seguiría echando sal en ella hasta que se convirtiera en un abismo insalvable. Su alianza, construida sobre la codicia, no podría sobrevivir a la desconfianza. Con las pruebas digitales acumulándose en un disco encriptado y la paranoia corroyendo a mis enemigos desde dentro, era hora de asestar el primer golpe tangible, uno que sintieran en sus bolsillos. Como accionista mayoritaria y presidenta del Consejo, convoqué una reunión de emergencia, citando la inestabilidad del mercado tras la pérdida de un miembro fundador. Mi propuesta fue simple y devastadoramente lógica. Un congelamiento temporal de todas las inversiones de capital no esenciales y una auditoría externa completa para garantizar la estabilidad a largo plazo. Era una medida prudente, responsable, imposible de refutar sin parecer temerario. Ricardo palideció en la sala de juntas. No podía oponerse sin revelar sus intenciones. Se vio obligado a votar a favor, sellando su propio estrangulamiento financiero. El flujo de dinero hacia sus empresas fantasmas se había cortado de golpe. Ahora estaba atrapado, con los activos a medio transferir y sin liquidez para completar la operación. La reacción fue inmediata. La tensión en la casa se volvió casi irrespirable. Ricardo y Sofía ya no discutían. Se movían en un silencio hostil, lanzándose miradas acusadoras. No me culpaban a mí, por supuesto. ¿Cómo podrían? Yo era la viuda frágil, actuando por consejo de la Junta. Culpaban a la mala suerte, al mercado, a la intromisión de la Junta. Y sobre todo, se culpaban el uno al otro. La presión financiera exacerbó la desconfianza que yo había sembrado. Ricardo la veía como una carga impaciente, y ella lo veía como un traidor que la estaba dejando fuera del verdadero juego. Su conspiración, que había parecido tan sólida en la sombra de mi duelo, se estaba desmoronando bajo el peso de su propia codicia y de los obstáculos invisibles que yo estaba poniendo en su camino. Estaban tan ocupados mirando hacia los lados, buscando un enemigo externo, que nunca se les ocurrió mirar a la mujer rota que les servía el café cada mañana. Una noche, mientras revisaba con Javier los últimos archivos que habíamos copiado, me detuve en una fotografía que apareció en la pantalla. Era de la inauguración de nuestro primer hotel boutique, hacía 10 años. Estábamos los tres, Ricardo, Sofía y yo, sonriendo, brindando con una copa de nuestro mejor vino. Por un instante,
Una punzada de algo parecido a la nostalgia me atravesó. Recordé a la mujer de esa foto, la que creía en el amor eterno y en la lealtad familiar, la que construía sueños para compartirlos. Sentí lástima por ella, por su inocencia perdida. Pero la lástima no duró. Esa mujer había muerto en la biblioteca, el día del velorio de mi madre. La que quedaba era diferente, más fuerte, más fría. Cerré la imagen sin vacilar. El pasado era una lección, no un ancla. Y la lección más importante que había aprendido era que para proteger un legado, a veces, debes estar dispuesta a quemar todo lo que se interponga en tu camino. Con todas las pruebas en nuestro poder, el siguiente paso era la preservación. Javier, con su meticulosidad característica, me ayudó a crear múltiples copias de seguridad. Guardamos una en una caja de seguridad bancaria a nombre de una nueva corporación que creé en secreto. Otra copia, en un disco duro encriptado, se la entregué a un abogado de litigios corporativos que contraté en la ciudad, un tiburón conocido por su discreción y su ferocidad. Le di instrucciones claras. Si algo me sucedía, si era declarada incompetente o sufría un accidente, él tenía la orden de liberar toda la información a la junta directiva, a las autoridades fiscales y a la prensa. Era mi póliza de seguro, mi jaque mate preventivo. Ahora, ya no luchaba sola. Tenía un ejército silencioso esperando mi señal, y mis enemigos ni siquiera sabían que estaban en un campo de batalla. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. La guerra silenciosa estaba en pleno apogeo. Había erosionado su confianza, congelado sus finanzas y asegurado el arsenal que los destruiría. Pero sabía que no podía permanecer en esta fase para siempre. Ricardo no era un hombre que aceptara la derrota pasivamente. Su desesperación, alimentada por los retrasos y la falta de fondos, lo volvería imprudente, peligroso. Sentía su frustración vibrar en el aire. Una bestia enjaulada buscando una salida. Yo había cerrado todas las rutas de escape que él conocía. Ahora, él se vería obligado a crear una nueva, una que probablemente sería más cruel y directa. Yo estaba lista. Dejé que su paranoia creciera, que su rabia se cocinara a fuego lento. Un depredador acorralado comete errores. Y yo, la presa que se había convertido en cazadora, estaba esperando pacientemente en la maleza, lista para el momento en que él diera su último y fatal paso en falso. El cambio fue sutil, pero inconfundible. La frustración febril de Ricardo, que había estado vibrando bajo la superficie de nuestra casa durante semanas, se evaporó. En su lugar, apareció una calma antinatural, una serenidad depredadora que me heló la sangre mucho más que sus arrebatos de ira. Ya no estaba ansioso por los documentos ni impaciente por los retrasos. Se movía con la confianza de un jugador que, tras un revés, ha encontrado una nueva estrategia ganadora, una mucho más definitiva. Ya no buscaba robarme el tablero de ajedrez. Había decidido simplemente barrer todas las piezas, incluyéndome a mí con un solo movimiento. Observé esta nueva quietud en él y comprendí que la guerra financiera había terminado. Acababa de comenzar una batalla por mi propia existencia. Su primer movimiento fue público y artero. Comenzó a sembrar dudas sobre mi estado mental entre el personal de la bodega, siempre con un tono de profunda preocupación. Elena está pasando por un momento terrible, le decía a nuestro jefe de viñedos, con una mano en su hombro. ¿Has notado cómo olvida las cosas últimamente? El dolor la está consumiendo. A la jefa de marketing le comentaba casualmente, tengo que protegerla. A veces toma decisiones impulsivas. No es ella misma. Cada palabra era una gota de veneno cuidadosamente administrada, diseñada no para matar, sino para paralizar, para crear una narrativa en la que yo era una figura trágica e inestable que necesitaba ser apartada por su propio bien. Estaba construyendo mi jaula con los barrotes de la compasión ajena. Sofía, por supuesto, asumió su papel con un fervor que rayaba en lo grotesco. Se convirtió en mi sombra, la hermana, preocupada, cuyo afecto era sofocante y controlador. Me llamaba 5 veces al día para preguntarme si había comido,
si había tomado mis vitaminas. Cuestionaba mis decisiones más triviales. ¿Estás segura de que quieres usar ese color, Elena? Es un poco llamativo para tu estado de ánimo. En las reuniones, interrumpía para clarificar en mis puntos, como si yo fuera una niña incapaz de expresarse. Cada gesto, cada palabra, era una pincelada más en el retrato que estaban pintando de mí, la de una mujer rota, perdida en la niebla del duelo, incapaz de gobernar su propia vida, y mucho menos un imperio. El verdadero alcance de su plan se materializó en mi mente con una claridad aterradora. Esto ya no era sobre el dinero o el control de la empresa. Era una anulación. Buscaban despojarme de mi credibilidad, de mi autonomía, de mi propia identidad. Querían encerrarme en una prisión de diagnósticos falsos y testimonios manipulados, convirtiéndome en un fantasma legal, una firma en un papel que ellos controlarían. La lucha por Bodegas Solene se había transformado en una lucha por mi libertad. El frío propósito que me había guiado hasta ahora se vio atemperado por una nueva emoción, un instinto de supervivencia primario y feroz. No me dejaría borrar. No me convertiría en un susurro en los pasillos de mi propia vida. Una tarde, me sentaron en el salón para una conversación familiar. La atmósfera estaba cargada de una solemnidad ensayada. «Elena, mi amor», comenzó Ricardo, tomando mi mano con una ternura que me revolvió el estómago. «Sofía y yo hemos estado muy preocupados. Creemos que necesitas descansar de verdad. Lejos de todo esto». Sofía asintió, con los ojos llenos de lágrimas de cocodrilo. «Hay un lugar precioso en la costa, un centro de bienestar, solo por unas semanas, hasta que te sientas más fuerte». La propuesta era tan vil, tan perfectamente envuelta en el lenguaje del amor, que por un momento me quedé sin palabras. Me ofrecían una jaula dorada, esperando que caminara hacia ella voluntariamente. Mi respuesta fue una obra maestra de la manipulación que ellos mismos me habían enseñado. Dejé que las lágrimas brotaran de mis ojos, pero no eran de dolor, sino de una rabia helada que supe canalizar en vulnerabilidad. «Gracias», susurré, con la voz quebrada. «Gracias por preocuparos tanto por mí. Pero no puedo. El trabajo, la bodega, es lo único que me queda de ella, de mamá. Si me quitan eso, entonces sí que me perderé del todo». Usé su propia narrativa en su contra, convirtiendo mi dedicación a la empresa, no en un signo de inestabilidad, sino en mi única ancla de cordura. No podían rebatirlo sin parecer monstruosamente crueles, y por un momento vi la frustración parpadear en los ojos de Ricardo. Una semana después, Ricardo dio el siguiente paso. Me presentó al doctor Morales, un hombre con una sonrisa empalagosa y unos ojos fríos que no encajaban con su título de terapeuta especializado en el duelo. Lo trajo a casa con la excusa de que sería más cómodo para mí, solo para hablar, mi amor. Alguien neutral con quien puedas desahogarte. Supe de inmediato que no era un médico, sino un mercenario, un sicario con un título en psicología, contratado para redactar mi sentencia. La batalla ya no se libraría en las salas de juntas, sino en los recovecos de mi propia mente, o al menos, en la versión que ellos pretendían fabricar. La primera sesión fue un juego de ajedrez verbal. Me senté en mi propio sillón, en mi propia casa, sintiéndome como una acusada en un interrogatorio. El doctor Morales hacía preguntas capciosas, enmarcando mi dolor como patología. ¿No siente a veces que la responsabilidad es abrumadora, Elena? ¿No anhela que alguien más tome las decisiones difíciles por usted? Mi tristeza por la pérdida de mi madre se convirtió en síntomas de una depresión profunda. Mi meticulosidad en los negocios, en comportamiento obsesivo. Contesté cada una de sus preguntas con una calma y una coherencia calculadas, sabiendo que cada palabra que pronunciaba sería torcida y utilizada como un ladrillo más en el muro de mi prisión. Esa misma noche, me reuní con Javier en nuestro lugar seguro, la pequeña cafetería del pueblo vecino. Cuando le conté lo del psicólogo, su rostro, normalmente impasible, se contrajo en una mueca de horror. «Elena, esto es más grave de lo que pensábamos», dijo, bajando la voz. «He escuchado rumores. Algunos de los directores más nuevos
Los que Ricardo trajo están hablando de una transición de liderazgo necesaria. Están usando su duelo como excusa para cuestionar su capacidad ante la Junta. El veneno no solo estaba en mi casa, se había filtrado en los cimientos de mi empresa. Estaban creando un consenso, preparando el terreno para el golpe final. La amenaza se hizo oficial unos días después. Un mensajero entregó un sobre con el sello de un prestigioso y despiadado bufete de abogados. Dentro, una carta formal solicitaba una reunión para discutir el establecimiento de una tutela temporal sobre mis asuntos personales y profesionales, citando la preocupación unánime de mi familia por mi deteriorado estado de salud mental. La carta era cortés, profesional y absolutamente brutal. Era una declaración de guerra. Ya no eran susurros en los pasillos, sino un documento legal que amenazaba con despojarme de todo. La carrera contra el tiempo había comenzado. Tenía que exponerlos antes de que un juez, armado con sus mentiras, me silenciara para siempre. Comprendí entonces que la gala anual de nuestra fundación benéfica, programada en 2 semanas, ya no era solo un evento social. Tenía que ser mi escenario, mi tribunal. Era mi única oportunidad de presentar mis pruebas ante la única corte que importaba, la de la opinión pública, la de nuestros inversores, la de toda la industria que nos observaba. Mientras Ricardo y Sofía planeaban mi destitución, yo empecé a planificar su aniquilación. La cuenta atrás había comenzado, y cada minuto contaba. La presión era inmensa, un peso físico que me oprimía el pecho. Pero bajo esa presión, mi resolución se estaba convirtiendo en diamante. El golpe más doloroso vino de la mano de mi propia hermana. Mi abogado logró obtener una copia de la declaración jurada que Sofía había firmado para apoyar la solicitud de tutela. Leer sus palabras fue como tragar cristales rotos. Describía con un detalle escalofriante incidentes completamente inventados. Yo, vagando por los viñedos de noche, hablando sola. Yo, sufriendo ataques de pánico en reuniones de negocios. Yo, acusándola de robar objetos sin valor de la casa. Era una obra de ficción tan cruel, tan íntimamente perversa, que me dejó sin aliento. Había construido una imagen de mí tan convincente y patética, que incluso un extraño la creería. Esta no era solo una traición por dinero, era un acto de profundo y personal aniquilamiento. Ricardo, sintiendo que la victoria estaba cerca, comenzó a aislarme. Con la excusa de aligerar mi carga, desvió todas mis llamadas de la oficina a su asistente y configuró filtros en mi correo electrónico para que solo los mensajes personales llegaran a mi bandeja de entrada. Me estaba cortando las comunicaciones, separándome de mi red de apoyo, de los pocos aliados que me quedaban dentro de la empresa. Quería que estuviera sola, desinformada y asustada. Cada día, los muros de mi mundo se encogían un poco más, y la sensación de asfixia era constante. Me estaba convirtiendo en una prisionera en mi propia casa, en mi propio imperio. Una noche, el desastre casi nos alcanza. Estaba en el estudio de casa, trabajando en la presentación para la gala en un portátil encriptado que Javier me había proporcionado. Creía que Ricardo estaba en una cena de negocios. De repente, oí sus pasos en el pasillo. El pánico me inundó. No tenía tiempo de cerrar los archivos ni de esconder el portátil. En una fracción de segundo, tuve que improvisar. Abrí una carpeta de fotos antiguas de la familia, y cuando él entró, levanté la vista, dejando que viera las lágrimas que ahora eran genuinas, pero por una razón completamente diferente. Solo recordaba a mamá, sollocé. Él se detuvo, su sospecha disuelta por la arrogancia. Me vio exactamente como quería verme. Débil, nostálgica, inofensiva. «Descansa, Elena», dijo con condescendencia, y se fue. Su lástima se había convertido en mi mejor escudo. Aquel roce con el desastre fue una llamada de atención. Ya no podíamos arriesgarnos a trabajar en la casa ni en la bodega. El peligro era demasiado grande. Le conté a Javier lo sucedido, y al día siguiente, él actuó. Usando sus propios fondos, alquiló una pequeña oficina anónima en un edificio del centro de la ciudad, bajo el nombre de una consultora ficticia. Aquel espacio impersonal,
con sus paredes blancas y su mobiliario genérico, se convirtió en nuestro cuartel general, nuestra sala de guerra. Lejos de las miradas indiscretas y los oídos curiosos, podíamos trabajar con seguridad, ensamblando el arma que desmantelaría el mundo de Ricardo y Sofía. La adversidad y el secreto forjaron nuestra alianza en algo inquebrantable. Ricardo, sin embargo, no era estúpido, aunque había comprado mi actuación. Su instinto de depredador le decía que algo no encajaba. La resistencia que encontraba, aunque sutil, lo inquietaba. Como respuesta, ordenó al departamento de TI que instalara un nuevo y agresivo software de seguridad en toda la red de la empresa. Justificó la medida como una protección contra el espionaje corporativo, pero su verdadero objetivo era claro. Quería cerrar todas las puertas traseras, cortar cualquier acceso no autorizado a la información. Estaba intentando asegurar la fortaleza que creía haber conquistado, sin saber que el enemigo ya estaba dentro, con los planos del castillo en la mano. En medio de esta escalada, comencé a notar un cambio en Sofía. Su actuación de hermana preocupada empezó a flaquear. Se mostraba nerviosa, irritable, y sus ojos se movían constantemente, como si esperara una amenaza de todas las direcciones. La vi discutir con Ricardo en susurros airados en más de una ocasión. No sabía si era un ataque de conciencia tardío o, lo que era más probable, el miedo de una cómplice que empieza a darse cuenta de que su socio principal es mucho más despiadado de lo que imaginaba. Vi esa fisura en su armadura y decidí que era hora de introducir una cuña. La encontré sola en la rosaleda, arrancando pétalos de una rosa blanca con dedos nerviosos. Me acerqué en silencio, con mi máscara de fragilidad bien puesta. Ricardo parece tan seguro de todo lo que hace, dije en voz baja, como si compartiera un pensamiento íntimo y temeroso. A veces me asusta su confianza. Es casi como si ya hubiera hecho esto antes, como si supiera exactamente cómo manejar a las personas cuando están frágiles. No la miré. Dejé que las palabras flotaran en el aire entre nosotras, plantando una semilla de terror en su mente. Si él podía hacerme esto a mí, su esposa durante 30 años, ¿qué le impediría hacerle lo mismo a ella una vez que ya no le fuera útil? El informe del doctor Morales llegó como una bomba. Era un documento de 12 páginas, lleno de jerga psicológica y diagnósticos devastadores. Depresión clínica severa con episodios psicóticos. Paranoia delirante. Incapacidad para la toma de decisiones racionales. Concluía con una recomendación inequívoca: mi remoción inmediata de todas las responsabilidades corporativas y la asignación de un tutor legal para mi bienestar. Era una obra maestra de la calumnia, una ejecución en papel, y sabía que, ante un juez, sería un arma formidablemente persuasiva. La ficción que habían creado estaba a punto de convertirse en mi realidad legal. Mi propio abogado, un hombre sensato pero cauto, me lo confirmó en una llamada urgente. Elena, la situación es delicada. Han construido un caso sólido, aunque esté basado en mentiras. El testimonio de su hermana es particularmente dañino. El juez ha fijado la audiencia preliminar para el día después de la gala. El momento no era una coincidencia, era una estrategia. Planeaban humillarme públicamente en la gala anunciando mi retiro por motivos de salud y luego, a la mañana siguiente, legalizarlo en un tribunal, cerrando cualquier posibilidad de que yo pudiera contraatacar. Estaban a punto de darme jaque mate. Esa noche, por primera vez desde que todo comenzó, la duda se deslizó en mi corazón. Me miré en el espejo del baño, y por un instante aterrador, vi a la mujer que ellos describían. Mis ojos estaban hundidos por el cansancio, mi rostro pálido por el estrés. ¿Y si tenían razón? ¿Y si el dolor me había quebrado de verdad? El peso de su traición, la enormidad de la batalla que se avecinaba, la soledad absoluta de mi lucha, todo se derrumbó sobre mí. Me sentí pequeña, impotente, y por un momento consideré la rendición. Quizás la jaula dorada que me ofrecían era mejor que esta lucha agotadora. Pero entonces, en el reflejo, vi un destello en mis ojos. No era locura, era fuego. El recuerdo de sus susurros en la biblioteca,
la imagen de los documentos de Horizonte Dorado LLC, la frialdad de las palabras de Sofía en su declaración. Todo volvió a mí, no como una ola de dolor, sino como una inyección de pura adrenalina. No estaba rota, estaba siendo forjada. La mujer del espejo no era una víctima. Era una superviviente a punto de convertirse en vengadora. La duda se evaporó, reemplazada por una certeza tan dura y clara como el acero. No me borrarían. Yo los reduciría a cenizas con la verdad. Los días previos a la gala se convirtieron en un torbellino de actividad clandestina. Javier y yo trabajamos sin descanso en nuestra oficina secreta. Sincronizamos los audios con las transcripciones, creamos gráficos sencillos y devastadores que ilustraban el desvío de fondos. Y preparamos el golpe de gracia. Una grabación que Javier había recuperado de un archivo de audio borrado del teléfono de Ricardo. Contactamos discretamente al jefe del equipo audiovisual de la gala, un joven técnico al que yo había ascendido personalmente años atrás, y le entregamos nuestro archivo en una memoria USB, camuflado como el video de homenaje familiar. La trampa estaba meticulosamente preparada. El día de la gala llegó. La casa vibraba con una energía extraña y festiva. Ricardo tarareaba mientras se anudaba la corbata, y Sofía probaba diferentes joyas frente al espejo, ambos embriagados por la anticipación de su inminente triunfo. Me observaban con una mezcla de lástima y expectación, como si esperaran que me derrumbara en cualquier momento. No sabían que estaban presenciando la calma antes de la tormenta que yo misma iba a desatar. Su coronación iba a ser su ejecución pública, y yo sería la maestra de ceremonias. Para esa noche, elegí mi armadura. No un vestido de luto negro, sino uno de un rojo profundo, el color del vino y de la sangre, el color del poder. Era una declaración silenciosa. Cuando bajé las escaleras, el parloteo de Ricardo y Sofía se detuvo abruptamente. Sus rostros mostraron una sorpresa genuina, una pizca de inquietud. La viuda frágil y desconsolada había desaparecido. En su lugar estaba Elena Vargas, la fundadora de Bodegas Solene, una reina que había venido a reclamar su trono. La dinámica en la habitación cambió instantáneamente. Por primera vez, creo que sintieron una punzada de miedo. Mientras nos dirigíamos al coche, Ricardo se inclinó hacia mí, su aliento cálido y su tono falsamente tranquilizador. Solo sonríe y déjame encargarme de todo esta noche, Elena. Es por tu bien, susurró. No era un consejo, era una orden, un último intento de reafirmar su control, de recordarme mi papel en su obra. La arrogancia en su voz era tan densa que casi podía tocarla. Creyó que sus palabras me intimidarían, sin saber que solo avivaban las llamas de mi resolución. Me detuve un instante antes de entrar al coche y me volví para mirarlo directamente a los ojos. Mi voz, cuando hablé, era tranquila, desprovista de toda emoción, lo que la hizo aún más escalofriante. No te preocupes, Ricardo, dije, con una media sonrisa que no llegó a mis ojos. Esta noche, todos y cada uno de nosotros recibiremos exactamente lo que merecemos. Vi un parpadeo de confusión en su mirada, una sombra de duda que no supo interpretar, antes de que su habitual máscara de confianza volviera a su sitio. La última advertencia había sido lanzada. Al llegar al gran salón del hotel, me sumergí en mi papel una última vez. Me moví entre los invitados con una gracia serena, aceptando sus condolencias con una tristeza digna, sonriendo a las cámaras, interpretando a la perfección a la matriarca afligida pero estoica. Cada apretón de manos, cada abrazo compasivo, me llenaba de una fuerza gélida. Estaba rodeada por el ecosistema que habíamos creado. Inversores, críticos, periodistas, competidores. Eran el jurado perfecto para el juicio que estaba a punto de comenzar. La exquisita ironía de la situación era mi combustible secreto. Desde el otro lado del salón, mis ojos se encontraron con los de Javier. Estaba de pie cerca de la cabina de control de audio y video, vestido con el uniforme negro del personal técnico, completamente anónimo. Me dio un asentimiento casi imperceptible, una confirmación silenciosa de que todo estaba en posición. El mecanismo de la trampa estaba montado, el cebo estaba en el escenario,
y la presa caminaba alegremente hacia él. Sentí una extraña paz, la quietud que precede a un acto irrevocable. Ricardo estaba en su elemento, moviéndose entre los grupos de poder, estrechando manos, aceptando felicitaciones por su pato o fortaleza. En estos tiempos difíciles, se acercó a Sofía y le dio un apretón tranquilizador en el brazo, el gesto de un maestro a su discípula favorita, un último momento de complicidad antes de su supuesta victoria. Ambos irradiaban un aire de triunfo, la arrogancia de los que creen que la historia ya está escrita a su favor. No podían imaginar que estaban a solo unos minutos de convertirse en una nota a pie de página en la mía. Cuando el maestro de ceremonias anunció su nombre para el discurso principal, una oleada de calma absoluta me invadió. El caos estaba a punto de desatarse. La destrucción era inminente. Pero para mí, la guerra ya estaba ganada. Había sobrevivido a su complot, a su crueldad, a su intento de borrarme. Había luchado en la oscuridad y había salido de ella, no solo intacta, sino más fuerte. Lo que venía a continuación no era una batalla, era una sentencia. Mis ojos buscaron a Sofía entre la multitud. Me miró, y por un instante, nuestras miradas se cruzaron. No había odio en la mía, solo una lástima profunda y helada por la mujer en la que se había convertido, por todo lo que había tirado por la borda a cambio de promesas vacías. Ella fue la primera en apartar la vista, y en ese gesto, vi el primer destello de verdadero pánico, la comprensión tardía de que quizás había apostado por el caballo equivocado. Un aplauso atronador llenó el salón mientras Ricardo subía al escenario. Se detuvo en el podio, bañándose en la luz del foco, con una sonrisa radiante y triunfante en el rostro. Ajustó el micrófono, miró sus notas y luego alzó la vista hacia la audiencia, completamente inconsciente de que no estaba parado en un escenario, sino en un cadalso que él mismo había construido con su propia codicia y traición. La cosecha amarga, por fin, estaba a punto de ser recogida. Ricardo subió al escenario bajo una lluvia de aplausos que, para mí, sonaban como el redoble de un tambor antes de una ejecución. Se paró en el podio, dueño del mundo, con esa sonrisa que una vez me enamoró y que ahora solo me provocaba una náusea helada. Comenzó su discurso con la habitual grandilocuencia, hablando de legado, de familia, de los tiempos difíciles tras la pérdida de mi madre. Cada palabra era una capa de barniz sobre la podredumbre de su traición. Vi cómo sus ojos me buscaban en la primera fila, ofreciéndome una mirada de falsa compasión, una última actuación para la audiencia antes de anunciar mi necesario retiro. Yo le devolví una sonrisa serena, la calma de una estratega que sabe que la partida ha terminado, aunque su oponente aún no haya visto el jaque mate que pende sobre su cabeza. El público, absorto, no sabía que no estaban a punto de presenciar un homenaje, sino una demolición, justo cuando pronunciaba mi nombre con una solemnidad ensayada, y por eso, en honor a su bienestar, Elena ha decidido... Las pantallas gigantes detrás de él parpadearon. El emotivo montaje de fotos familiares que él esperaba nunca apareció. En su lugar, un fondo negro y un silencio absoluto cayeron sobre el salón. Se hizo una quietud tan profunda que se podía oír el zumbido de las luces. Y entonces, desde los altavoces, surgió su propia voz, nítida, íntima y brutalmente clara. No te preocupes, mi amor. Pronto no tendrás que fingir más. Ella es alegre. Tú eres solo tristeza. La frase resonó, despojada de cualquier contexto musical, un eco fantasmal de su traición en el velorio de mi madre. Pude ver el color drenarse del rostro de Ricardo, y en la mesa de Sofía, una copa de vino se estrelló contra el suelo. El primer golpe no fue una acusación, fue su propia voz, convirtiéndose en el arma de su propia condena. Antes de que el murmullo de conmoción pudiera convertirse en un clamor, las pantallas cambiaron de nuevo. No hubo tiempo para procesar la infidelidad, porque la traición financiera ya estaba en exhibición. Un diagrama de flujo simple y elegante apareció, mostrando el logo de Bodegas Solene en un extremo
y una serie de flechas que conducían a una caja con un nombre desconocido para la mayoría. Horizonte Dorado, LLC. Y debajo de esa caja, dos nombres como únicos beneficiarios, Ricardo Vargas y Sofía Reyes. Los porcentajes, las fechas de las transferencias de activos, las patentes de mis vinos más premiados, todo estaba allí, expuesto con una claridad contable que era imposible de malinterpretar. Ya no era un asunto familiar, era un fraude corporativo a gran escala, proyectado para que lo vieran nuestros inversores, nuestros banqueros y nuestros competidores más feroces. Ricardo se aferró al podio como si fuera un salvavidas en medio de un naufragio. Observé la escena desarrollarse con una extraña sensación de desapego, como si viera una película cuyo final ya conocía de memoria. Cada detalle había sido calculado. La simplicidad de los gráficos para que nadie pudiera alegar confusión. El ritmo de las revelaciones, diseñado para destruir primero su carácter y luego su credibilidad. Vi a Ricardo, el hombre que se creía un titán de la industria, reducido a un ladrón común atrapado bajo las luces. Su encanto se había evaporado, dejando solo la cruda arquitectura de su codicia. Sofía, por su parte, estaba petrificada, su rostro una máscara de terror al comprender que no había escapatoria. No sentí triunfo, ni siquiera odio. Solo la fría y limpia satisfacción de un cirujano que ha extirpado un tumor maligno con precisión milimétrica. La justicia no siempre es apasionada. A veces, es simplemente un informe bien presentado. Cuando Ricardo, tartamudeando, intentó hacer un gesto desesperado al equipo técnico para que cortaran la transmisión, asesté el golpe de gracia. La pantalla cambió por última vez, mostrando solo un ecualizador de audio. Y de nuevo, su voz, esta vez proveniente de una grabación que Javier había recuperado de su teléfono, hablaba con su abogado, con un tono de desprecio y arrogancia que helaba la sangre. Sofía es un peaje necesario, pero temporal. Una vez que tenga el control total, su participación será simbólica. Es demasiado emocional para manejar poder real. El silencio en el salón fue aún más profundo que antes. Era el sonido de la traición final, la prueba de que su alianza no era de amor ni de lealtad, sino un mero contrato de conveniencia que él planeaba anular. Volteé mi mirada hacia Sofía y vi el momento exacto en que su corazón, ya contaminado por la envidia, se rompía por completo bajo el peso de ser, también ella, una víctima de su desprecio. Esa fue la chispa que encendió el polvorín. El terror en el rostro de Sofía fue reemplazado por una furia volcánica. Se levantó de su silla, derribándola en el proceso, y se lanzó hacia el escenario como una furia desatada. ¡Mentiroso!, gritó, su voz desgarrada por la histeria y la humillación. Me prometiste que seríamos socios. Me dijiste que todo sería nuestro. Se abalanzó sobre Ricardo, golpeando su pecho con los puños. Su elegante vestido de gala, ahora el uniforme de una traidora traicionada. La élite de la industria vinícola observaba, paralizada, mientras el drama corporativo se convertía en una pelea sórdida y pública. En su pánico, comenzó a confesar todo, a gritar detalles del plan, de los documentos que me hicieron firmar, de cómo se rieron de mi dolor. Se estaban destruyendo mutuamente, en vivo y en directo, y yo no tuve que decir una sola palabra. Ricardo intentó sujetarla, silenciarla, pero era inútil. Estaban atrapados en el centro del escenario, iluminados por un foco que ahora parecía el de un interrogatorio. Las cámaras de la prensa, que habían venido a cubrir un evento benéfico, ahora capturaban el espectáculo de su implosión con un frenesí de flashes. Cada grito, cada acusación, cada intento de Ricardo por culparla a ella, era un clavo más en su ataúd compartido. Su conspiración, nacida en susurros y alimentada en la oscuridad, moría bajo la luz más brillante posible, devorada por la misma codicia y desconfianza que le habían dado vida. Observé cómo el imperio que habían intentado robar se convertía en el escenario de su propia e imborrable humillación. Habían querido borrarme de la historia de Bodega Solene, y en su lugar se habían convertido en su capítulo más vergonzoso. En medio del caos,
Me puse de pie. El movimiento fue lento, deliberado. El salón, que había estado absorto en el espectáculo del escenario, giró su atención hacia mí. El silencio se extendió lentamente, como una onda expansiva, hasta que solo se oían los sollozos de Sofía y los flashes de las cámaras. Mi vestido rojo era un faro de poder en un mar de confusión y escándalo. No había lágrimas en mis ojos, ni ira en mi expresión, solo una calma inquebrantable, la de una reina que ha sobrevivido a un golpe de estado y ha regresado a reclamar lo que es suyo. Ricardo me miró desde el escenario, su rostro una mezcla de odio, miedo y, por primera vez, una comprensión total de la mujer a la que había subestimado tan fatalmente. La cosecha amarga había sido recogida, y de las cenizas de su traición, yo estaba lista para reconstruir mi reino, esta vez sobre cimientos de acero. En medio del caos, mientras los flashes de las cámaras devoraban los restos de la dignidad de Ricardo y Sofía, me quedé inmóvil. El ruido de sus gritos, de los murmullos escandalizados, de los guardias de seguridad moviéndose con rapidez, todo se sentía distante, como el eco de una tormenta que ya había pasado sobre mí. No había euforia en mi victoria, ni un placer salvaje en su destrucción. En su lugar, sentí una calma profunda y cristalina, la quietud que se encuentra en el ojo del huracán. La mujer que había subido a ese escenario para ser borrada ya no existía. En su lugar, de pie en el epicentro de la ruina que ellos mismos habían provocado, estaba yo, la arquitecta de su final y la única dueña de mi renacimiento. Su guerra había terminado. Mi reinado acababa de comenzar. No pronuncié una sola palabra. No era necesario. Mi silencio era más elocuente que cualquier discurso. Con un gesto sereno, me acerqué al podio que Ricardo había abandonado. El micrófono aún estaba encendido. Tomé una respiración lenta y miré a la audiencia atónita. «Damas y caballeros», comencé, mi voz firme y sin un atisbo de temblor. «Les pido disculpas por esta interrupción. Bodegas Solén fue fundada sobre un principio de integridad. Esta noche, hemos tenido que podar algunas ramas muertas para asegurar que la vid principal siga creciendo fuerte y sana. El futuro de nuestra casa es la transparencia, la lealtad y, sobre todo, la excelencia. Gracias por su continuo apoyo». Me di la vuelta y bajé del escenario, dejando atrás un salón lleno de aplausos que, esta vez, eran solo para mí. La narrativa ya no era suya. La había reclamado con 10 frases. La caída fue tan rápida como brutal. Antes de que terminara la gala, mis abogados, alertados por una señal preestablecida de Javier, ya habían presentado las denuncias formales junto con el paquete completo de pruebas irrefutables. Ricardo y Sofía no llegaron a casa esa noche. Fueron detenidos discretamente a la salida del hotel, acusados de fraude corporativo, malversación de fondos y conspiración. Las imágenes de sus rostros, descompuestos por la incredulidad y la humillación mientras eran escoltados a vehículos sin distintivos, se convirtieron en la portada de todas las noticias financieras a la mañana siguiente. Habían pasado años construyendo su red de mentiras en la oscuridad. Yo la desmantelé en menos de una hora, bajo la luz más brillante posible. La justicia, descubrí, tiene una eficiencia aterradora cuando se le entrega un caso perfectamente empaquetado. Los días que siguieron fueron un torbellino controlado. Mientras el escándalo sacudía la industria, yo me movía con un propósito inquebrantable. Convoqué una reunión de emergencia de la junta directiva. No hubo debate. Con Ricardo destituido y bajo investigación, fui nombrada por unanimidad CEO y presidenta del consejo. Mi primera orden ejecutiva fue nombrar a Javier como director de operaciones, dándole el poder y el reconocimiento que Ricardo siempre le había negado. Juntos, iniciamos una purga silenciosa pero implacable, despidiendo a cada ejecutivo que Ricardo había contratado por su lealtad a él, en lugar de por su competencia. Estaba reconstruyendo mi casa desde los cimientos, asegurándome de que cada ladrillo estuviera hecho de integridad. La lealtad, aprendí, no se asume, se cultiva y se recompensa. La batalla legal fue una mera formalidad.
Abrumados por las pruebas, los abogados de Ricardo y Sofía intentaron negociar un acuerdo, pero me negué. No quería un acuerdo, quería una sentencia. Quería que el sistema validara la verdad de manera inequívoca. Ricardo fue condenado a varios años de prisión. Sus activos personales, congelados y liquidados para reparar parte del daño financiero a la empresa. Se convirtió en una nota a pie de página. Una historia de advertencia sobre la arrogancia y la codicia. Ya no era el sol carismático de mi universo, sino un simple prisionero número 734, despojado de su nombre, su fortuna y su libertad. Su anhelo de control total lo había llevado a una celda de 2x3. La ironía era tan amarga como satisfactoria. El destino de Sofía fue, en cierto modo, más trágico. Su histeria en el escenario la había convertido en la principal testigo de la fiscalía contra Ricardo, a cambio de una sentencia reducida. Salió de la corte como una mujer rota, en bancarrota y repudiada por la misma sociedad en la que tan desesperadamente quería encajar. Nunca más volví a hablar con ella. No por odio, sino porque la hermana que yo había amado había muerto mucho antes, en aquel pasillo, susurrando traiciones con mi esposo. Corté ese lazo no con ira, sino con la precisión fría de un cirujano. Algunas relaciones no se pueden salvar, solo se pueden amputar para evitar que la gangrena se extienda. Ella eligió su cosecha, y ahora debía vivir con su sabor amargo por el resto de su vida. Liberada de las sombras de su engaño, me sumergí por completo en mi trabajo, pero de una manera nueva. Ya no delegaba el poder. Lo ejercía. Viajé a nuestros viñedos en el extranjero. Renegocié contratos personalmente y me convertí en el rostro público de Bodegas Solene. Descubrí que no necesitaba el carisma de Ricardo para vender nuestros sueños. Mi pasión y mi conocimiento eran mucho más convincentes. La empresa, bajo mi liderazgo absoluto, no solo se recuperó, sino que floreció. Los ingresos se dispararon. El valor de las acciones alcanzó máximos históricos y lanzamos una nueva línea de vinos de autor, Fénix, que ganó los premios más prestigiosos del mundo. Cada botella era un testimonio de mi resiliencia. Una mañana, meses después, me encontré caminando sola por los viñedos al amanecer, tal como lo hacía 30 años atrás. El aroma de la tierra húmeda era el mismo, pero mi percepción había cambiado. Ya no lo asociaba con un amor compartido, sino con mi propia y singular fortaleza. Esta tierra, estas viñas, este imperio, no eran el producto de una sociedad, sino la manifestación de mi visión, de mi sudor, de mi alma. Ricardo había sido un socio, sí, pero yo siempre fui la raíz. Y ahora, sin la sombra de su ego bloqueando el sol, la raíz finalmente podía florecer sin restricciones, reclamando todo el cielo para sí misma. La soledad no se sentía como una pérdida, sino como una expansión. Mi vida se transformó por completo. Vendí la gran casona, con sus fantasmas y sus recuerdos dolorosos, y me mudé a un penthouse moderno en la ciudad con vistas panorámicas, un espacio que era solo mío, sin historia compartida. Aprendí a disfrutar de mi propia compañía, a encontrar alegría en el silencio, a confiar en mi propio juicio por encima de todo. Me convertí en mentora de jóvenes enólogas, asegurándome de que otras mujeres talentosas tuvieran el apoyo que yo nunca supe que necesitaba. Mi riqueza ya no era solo financiera, era una riqueza de espíritu, de autonomía y de propósito. Había perdido un matrimonio y una hermana, pero en el proceso, me había encontrado a mí misma, y ese fue el mayor tesoro de todos. La mujer que soy ahora no lamenta el pasado, no guarda rencor, porque el rencor es un ancla y yo estoy decidida a navegar. La traición fue un fuego purificador que quemó la ilusión y dejó al descubierto la verdad inquebrantable de mi propia fuerza. Me enseñó que la confianza ciega es una forma de pereza emocional y que el amor verdadero debe comenzar con el respeto incondicional hacia uno mismo. Ricardo y Sofía intentaron robar mi legado, pero en su intento me dieron el regalo más grande, la oportunidad de reconstruirlo a mi imagen, sin compromisos, sin sombras,
en control absoluto de mi destino. Me liberaron de la única jaula que importaba, la que yo misma no sabía que habitaba. Mi nombre es Elena Vargas, y esta no es una historia de venganza, es una historia de renacimiento. Demuestra que a veces, las cosechas más amargas producen los vinos más fuertes y complejos. Nos enseña que de las cenizas de lo que creíamos amar, podemos resurgir no solo intactos, sino más poderosos, más sabios y, finalmente, libres. He aprendido que el verdadero poder no reside en controlar a otros, sino en tener el coraje de ser la única y absoluta dueña de tu propia historia, escribiendo cada capítulo con la tinta indeleble de tu propia voluntad. Espero que mi viaje te haya inspirado. Si es así, te invito a compartir esta historia con alguien que necesite un recordatorio de su propia fuerza. No olvides dejar tu comentario contándome qué lección te llevas de todo esto y, por supuesto, suscríbete para más relatos de resiliencia y justicia. Nos vemos en el próximo video.